Una segunda vuelta va a estar enfocada en dos personajes, en dos capacidades, en dos planteamientos, y eso reduce evidentemente el número y nos distrae menos de hacia dónde debemos dirigirnos. Señor Galarreta, bienvenido a Ampliación. Mónica, muy buenos días, muchas gracias. Un saludo también a Fernando y Carlos, creo que están ahí juntos. Buenos días. Muy buenos días. Así es. Buenos días, señor Galarreta. Bueno, obviamente la primera reflexión es, se está esperando finalmente la contabilidad oficial de quienes pasan a segunda vuelta, pero a estas alturas más del 90% del conteo oficial sería Keiko Fujimori. Una responsabilidad grande frente al país. ¿En qué medida ustedes van a partir del hecho de que efectivamente han tenido una estrategia interesante de pasar en algunos casos frente a polarizaciones en las que no estuvieron como protagonistas, pero hoy va a ser muy difícil, a partir de esta segunda vuelta, que se eximan de ese protagonismo? Es decir, ¿con qué partimos en esta eventual segunda vuelta? No como estrategia, porque evidentemente eso no se devela, ¿no? Pero sí como enfrentarse a la opinión pública, teniendo en cuenta todo lo que conocemos de la historia del fujimorismo, que probablemente es bastante más de lo que conocemos de la historia del señor Castillo, ¿no? A ver, gracias por la pregunta. Y primero, brevemente, como lo he hecho, primera vez que estoy acá con ustedes después de estas elecciones, o de la primera vuelta, estamos esperando igual los resultados oficiales. Hay ya casi unos avances, es una tendencia, pero sí corresponde esperar prudentemente y además recibirlos con absoluta humildad, y finalmente se consolida y se confirma el pase de Keiko Fujimori a la segunda vuelta. Y por ese lado, felicitar a quienes, a pesar de la situación de la pandemia y la crisis que se vive sanitaria, económica, en general en el Perú, han salido a votar y han salido a expresar una opinión, y felicitarlos a todos los que han hecho esto. El resultado definitivamente nos muestra, a algunos les sorprende el caso del señor Castillo, pero hay que tener en cuenta que hay un sector de la población pues que se siente marginado, más allá del discurso del señor Castillo, que lo está escuchando previo al contrato con ustedes en radioprogramas, en televisión. Pero nosotros, Mónica, y frente ya directamente a la pregunta, son dos temas distintos, son casi dos campañas diferentes siempre, ¿no? La primera vuelta es una situación inicial, obviamente hay una visión, hay un tema de propuestas, como va a haber en la segunda, pero en la segunda vuelta siempre la gente va a evaluar quiénes son las opciones que quedan para ver qué tomar, qué decisión tomar. Y no como estrategia, como bien me lo has dicho tú, no tanto la estrategia, sino en realidad el fujimorismo y Keiko Fujimori, desde la primera vuelta han mostrado primero un plan de gobierno concreto que tiene que ver con los pilares de salud, de economía y de seguridad ciudadana, que son 3 puntos fundamentales, pero sobre todo una apertura, por ejemplo, en el comando de campaña, el equipo, del plan de gobierno principal, ¿no? Es decir, Enano Guerra García, que es un jefe de plan de gobierno, que es un gran profesional, de Fernando Rospigliosi, que es especialista en seguridad, el doctor Bustamante, que es un gran científico, en fin, y así nombres. Pero es una apertura, digamos, urbana, desde una visión de país, ¿no? No. A ver, justo termino eso, pero hay una apertura que hemos tenido en varias las regiones también. Definitivamente nosotros, Mónica, venimos además golpeados, y es evidente, es más el trabajo titánico que ha hecho Keiko Fujimori. Yo digo, más allá que yo sea su amigo y su candidato a primer vice, la admiro como político, la veo como una persona que con todo lo que ha sufrido justamente, y ha sacado adelante nuevamente el partido con un nuevo grupo, es un nuevo Fuerza Popular, hay un nuevo entorno, hay un nuevo equipo, en fin. Entonces, en esta segunda vuelta, Mónica, vamos a continuar lo que planteamos en parte la primera, que es una gran apertura, una gran convocatoria. Hoy día el SINADEF ha sacado una cifra, Mónica, de 540 y tantos muertos por día. O sea, cada 3 minutos por lo menos muere un peruano. Entonces no estamos para odios, para acá nadie ha triunfado, acá nadie ha ganado, ay mira qué lindo, entonces qué fácil con el señor Castillo. No, hay un grupo de peruanos que se sienten defraudados del sistema, que se sienten alejados, que la economía social de mercado no ha llegado, que el crecimiento, la bonanza después de la reforma de los 90 no llegó. Y eso es, Mónica, y lo digo, eso sí a título ya como partidario, el fujimorismo no es gobierno hace 20 años. Han habido, sobre todo los 10 últimos años, gobiernos con corrupción, incapacidad, la cual también detestamos que haya pasado, y la gente que siente en zonas muy alejanas, no están pues en las redes sociales, no han sentido si va a llegar o no ahí la comunicación de internet, si llegan las carreteras. Entonces nosotros, primero, Mónica,
lo vamos, si se confirman, con absoluta humildad, habiendo aprendido de nuestros errores, que no se pueden volver a cometer, y con una convocatoria muy grande, una convocatoria a profesionales, peruanos de primer nivel, a grupos políticos también, porque hay que hacer política. A mí me preguntaban, seguro me preguntarán ustedes más adelante, ¿cómo van a hacer si es que ganasen, no? Eso se verá, quien gane con un parlamento tan dividido. Lo que hay que hacer es hacer política, que no se hace política. Es decir, Keiko Fujimori, además de ser la candidata a la presidencia, tiene experiencia. El equipo que tenemos gente con experiencia para tender puentes, para conversar, pero hacer consensos sobre temas principales. Quien gane tiene que entender que tenemos que enfrentar la pandemia de manera eficiente y rápida y reactivar la economía. Entonces, sobre esa agenda, yo no dudo que mañana más tarde, incluso por el grupo de la señora Verónica, nos diga, bueno, ok, en estos temas estamos de acuerdo, o el grupo del señor Rafael López Aliaga, el grupo del señor, incluso quienes no tienen representación en el Parlamento, como el Partido Popular Cristiano, es un partido demócrata, institucional, pero la gran convocatoria no solo es para partidos, eso no es un tema de partidos, es un tema de todos los peruanos. Señor Galarreta, disculpe, tenemos que ir a una pausa, y antes de ir a ella quisiera dejar plantear una pregunta para precisar un poco lo que usted viene diciendo. Por una parte, la búsqueda de consenso fuera de las instituciones políticas, pero al mismo tiempo contacto con las instituciones políticas, se nos ha mencionado algunas, pero queríamos saber si ya se ha hecho algo de eso, si han establecido ustedes ya contacto con dirigentes de otros partidos, como es el caso de el partido de Rafael López Aliaga y el de Hernando de Soto. Nos lo contesta, por favor, después de la pausa. Son las 8:19, estamos conversando con el señor Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular y candidato en esta fórmula a la vicepresidencia de la República. Nos había hablado de su disposición a buscar consensos con la sociedad y también con grupos políticos, por diferentes que puedan ser de su agenda. Mencionó a la señora Mendoza, pero yo quería saber más bien si en las últimas 36 horas han tomado contacto con los otros dos partidos cuyas afinidades son más manifiestas con ustedes, es decir, Renovación Popular del señor López Aliaga y Avanza País de Hernando de Soto. Gracias, Fernando, por resumen, solo para que quienes recién se conectan. Claro, yo menciono a la señora Mendoza porque algunos sienten pues que normalmente ha habido pues bastante, sí, existen discrepancias, pero cuando hablo de agendas en común para buscar consenso sobre salud, sobre reactivar la economía, entiendo que con todo se puede llegar a algún punto, o por lo menos la mayoría a algún punto de acuerdo. En el caso de la pregunta específica, Fernando, no hemos todavía hecho ninguna coordinaciones porque estamos esperando, la verdad, con mucha prudencia y tranquilidad, porque pasemos o no pasemos, que yo creo que vamos a pasar, tenemos ese entusiasmo, esa seguridad, tenemos que recibirlo con humildad y no hay nada que celebrar. Repito, está muriendo un peruano por cada 3 minutos y yo creo que ahí varios se van a sumar. Coincidimos con muchas cosas con el grupo del señor Rafael López Aliaga en algunos temas, como lo coincidimos con el grupo también del señor Hernando de Soto, ¿no? Entonces, no hemos hecho todavía ningún tipo de reuniones, hemos recibido llamadas de diferentes amigos, personalidades, pero como vuelvo a repetir, institucionalmente hay un conducto hacia los partidos, también quienes han logrado sus escaños, porque se tiene que gobernar, tenemos que darle gobernabilidad al país, y para eso hay que hacer política, y también con, repito, la sociedad, con los actores, porque, Fernando, hay un principio que para mí es fundamental y para Keiko y para el partido, para nosotros, ¿no? Es decir, más allá de que, como ustedes señalaban, hay 2 antivotos. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo en estos 2 meses para que la gente no vote por nosotros, para que voten por votar en contra del señor Castillo, como siempre lo han hecho por otros contra nosotros, o contra Keiko, con el no Keiko famoso. No, queremos que voten por nosotros porque quiero que sepan que hemos aprendido la elección y que tenemos la mejor propuesta y que tenemos una visión clara de lo que hay que hacer en el país. Pero ¿qué piensan cambiar en esta elección en cuanto a estrategia se refiere? Porque eso ha ocurrido también en elecciones anteriores. El antivoto a Keiko Fujimori es importante. Es cierto que en las últimas semanas bajó, ¿no? Pero igual. Entonces, ¿cree usted que les alcanzará el tiempo hasta la segunda vuelta para poder superar ese antivoto, captar ese voto necesario y ganar? Y en segundo término, señor Galarreta, permítame, usted habló justamente del partido de Verónica Mendoza, pero ella ayer ha sido bien clara en decir que con el fujimorismo no va ni a la esquina. ¿Qué piensa ante ello? A ver, frente a la primera pregunta, Carlos, y gracias, buenos días. Mira, lo importante
como lo decía al comienzo con Mónica, ¿no? Primero que cada vuelta es una elección casi distinta, o sea, pertenece al mismo proceso electoral, son dos elecciones distintas. El antivoto es muy difícil, digamos, evaluarlo claramente en una primera vuelta, y como tú has dicho, fue disminuyendo. Pero bueno, ese es el esfuerzo que nosotros tenemos que mostrar, sí, que han habido cambios, y Keiko lo ha dicho en diferentes entrevistas. Es solamente el tema que Fuerza Popular ya tiene una apertura más allá del fujimorismo. Incluso he hablado de un gabinete amplio también, así como hablamos de Perú Abierto, de un gabinete abierto, gabinete de personalidades. No necesariamente tiene que ser con gente política. Yo hablo de política porque no hay que tenerle miedo a hablar de políticos, partidos políticos, con lo que hay que buscar consensos de agenda. Entonces, más allá de qué pasó en las anteriores elecciones, son elecciones distintas, este es otro proceso, esta es otra coyuntura, son dos finalistas diferentes, es otro Fuerza Popular, es otro entorno que está con Keiko, o sea, son muchas cosas distintas que yo creo que la gente lo va a poder evaluar, y sobre todo en el plan de gobierno que tenemos. Yo coincido con algunos analistas que dicen que efectivamente aquí no se trata de juntar votos eventualmente de una derecha en el país, porque eso puede generar una circunstancia de favorecimiento incluso al propio Castillo. Es más, incluso el fujimorismo y algunos otros grupos de derecha tienen en común una agenda, por ejemplo, anti-enfoque de género, tienen una agenda que no está vinculada, digamos, a la inclusión de identidades sexuales, etcétera, etcétera. Esa es una realidad. O sea, el Perú también se ha mostrado, desde el punto de vista del voto, en una mirada o visión de país conservadora. Eso es parte de la realidad. Pero aquí también la disputa va a ser entre quienes defienden una capacidad de mercado como la que tenemos, o defienden una mirada y una visión económica completamente distinta que está vinculado al Estado y a las nacionalizaciones, etcétera. Ese va a ser el punto de quiebre, me imagino, entre dos miradas, más allá de lo que puedan tener en común entre unos y otros, o no en común entre unos y otros. Sí, totalmente de acuerdo, Mónica. Solamente para que no vaya a pensar Carlos, pero no le respondo la segunda pregunta. En el caso de la señora Verónica Mendoza, yo no le escucho la verdad. Yo recién a partir de ahora voy a salir, ya estoy casi con la alta, tranquilo. Entonces no le podía escuchar, pero aquel grupo que diga yo con tal grupo no voy, bueno, la gente tomará su posición y evaluará cuál es la actitud de cada grupo. Y si en los momentos más difíciles, donde el Perú necesita unidad para enfrentar la pandemia, quien gobierne, definitivamente ya depende de cada uno, pero igual nosotros insistimos en la apertura sobre temas de agenda puntuales, ¿no? Simplemente para puntualizarle, dijo, tengo dudas sobre lo que representa Pedro Castillo, pero así como tengo dudas, tengo certezas que con el fujimorismo no podemos ir ni a la esquina, y lo dijo aquí en RPP. Perfecto, y como repito, nosotros seguiremos con los puentes, y así como hay una mano dura para enfrentar las cosas, la pandemia, la inseguridad, para enfrentar y salir adelante la economía, hay otra mano tendida para sacar al Perú adelante. Y si nosotros somos los que pasamos a la segunda vuelta, y si nosotros somos los que ganamos finalmente, la población que votó por el señor Castillo tiene que entender que esta vez volverá, después de 20 años, un Estado a estar presente en todos los rincones del Perú, porque ese es el problema del abandono del Perú, de los últimos gobiernos. Hay otro Perú, desgraciadamente, que se siente excluido, y hay que saber entender, escuchar y respetar esa votación, y después más bien solucionar ese problema para que sientan que el sistema funciona, que la economía social de mercado funciona. En el caso de Mónica, la pregunta de Mónica muy chiquito, absolutamente. Yo creo que acá se define el Perú que queremos para los próximos años. Y nosotros somos muy claros en defender la Constitución del 93, en los principios básicos de un BCR autónomo, de un equilibrio presupuestal. ¿Estarían dispuestos, digamos, a modificarla en aspectos que son verdaderamente importantes dentro de esta discusión política que se da, o no? Exacto, entonces yo digo, somos defensores, pero no hemos dicho, y está en la propuesta del plan de gobierno, pero tampoco es que sea intocable. Obviamente hay temas que se pueden mejorar, y hay temas que tienen que mejorarse. La propia relación ejecutivo-legislativo, hay unos artículos constitucionales que le hemos planteado como plan de gobierno, que fue un poco el camino al que yo iba alguna vez con el señor del Solar, a tratar de solucionar esos dos temas de las vacancias y estar cerrando el Congreso por cada cuestión de confianza que genera demasiado problema. Ya hace tiempo lo habíamos identificado para solucionarlo. Pero, o sea, la Constitución, nosotros defendemos los principios básicos, obviamente, porque así está incluso en nuestro ideario, en relación también a los principios económicos. Pero eso no quiere decir, Mónica, que
algo está fallando, y lo que está fallando no es la economía mucho está abierta, fallando, ¿no? Es el Estado, es la forma de que el Estado pueda atender a las grandes mayorías que todavía no sienten el crecimiento y cada vez se sienten más desplazadas, y obviamente la forma pésima de atender la pandemia ha sido lo que ha disparado la sensación de fastidio en mucha gente. Pero vuelvo a repetir, queremos que la gente vea en lo que se viene qué Perú quiere por los próximos años, qué país le vamos a dejar a nuestros hijos, vamos a retroceder 30 años, entonces ahí la gente dirá, sí, pero estoy de acuerdo, pero por ustedes, bueno, los que todavía están en esa duda, que nos escuchen, que lean el plan de gobierno, que escuchen a Keiko y que vean que también hemos aprendido de los errores. Y cuando uno aprende los errores... Esperamos, señor Galarreta, el tiempo corre y yo quería preguntarle algo que se deduce de lo que acaba de decir. El Perú que queremos, por lo pronto, ¿está seguro? Es un país estable y previsible. Y hemos visto que hay algunos artículos constitucionales que hacen difícil esta estabilidad, precisamente los que ha usted mencionado relativos a la vacancia presidencial y a la disolución del Congreso. ¿Sería usted disponible a buscar un consenso para modificar en el sentido de dar más precisión y mejores perfiles a estas dos figuras constitucionales? Absolutamente. Está además en el plan de gobierno Fernando, y además de los grupos que han entrado, por lo menos hay 2 o 3 bancadas que participaron en algún momento de las reuniones que buscaban justamente este acuerdo político cuando estaba el señor Solar, que planteábamos desactivar estas 2 bombas nucleares, es decir, desactivar la bomba nuclear de la vacancia que tiene el Parlamento, que a veces es un poco gaseosa, y la bomba nuclear pésimamente usada y majaderamente usada por el expresidente Vizcarra, de estar a cada rato pechando un parlamento, para que si no le dicen exactamente lo que quiere, diga que ese es un rechazo a la confianza y cerrar el Parlamento. Yo creo que eso no puede volver a pasar. Y nosotros, si el pueblo nos respalda, repito, vamos a hacer política en hacer puentes y coordinar con los grupos parlamentarios. Muchas gracias al señor Luis Galarreta por estar con nosotros, secretario general de Fuerza Popular y candidato a la primera vicepresidencia que lidera este partido político encabezado por Keiko Fujimori. Vamos a una pausa, titulares y regresamos.